Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias porque nos acompañan. Hola, muchísimas gracias porque nos acompañan el día de hoy a la presentación de el libro que coordina la doctora Ana María Carabe, que me acompaña aquí con bolsa color morado, y a la doctora Alicia Ortiz, y también a la doctora, a la maestra Sagrario, tengo que poner mis lentes, perdón, Sagrario Cruz. Para el CIDEM es una gran satisfacción, bueno, y mi nombre soy Lourdes Álvarez y Casa, soy la directora del centro. Para el CIDEM es una gran satisfacción pues que nuestros egresados, en este caso la doctora Ana María Carabe, pues venga aquí a esta que es su casa, pues a presentar parte, digamos, de los frutos de su trabajo, del cual en cierta forma pues nos sentimos responsables y coautores, porque de alguna forma pues tuvimos que ver en su formación. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a presentar el libro El racismo en contexto, espacios y casos latinoamericanos, y bueno, me voy a permitir hacer una pequeña reseña de quienes nos acompañan el día de hoy, y bueno, pues sobre todo darles a ustedes pues las gracias por estar aquí en este día. Tenemos la virtud o la ventaja de que siempre que hacemos la presentación de un libro de Ana María Carabe es muy espléndida, y pues la mayoría de las veces, y si no es que todas las veces, no sé si me equivoqué, pues se pone el libro a disposición del público asistente de manera gratuita. Entonces, bueno, pues pueden ustedes registrarse en la entrada y recibir, por supuesto, el ejemplar por haber asistido en esta ocasión pues a la presentación del libro. Pues muchísimas gracias. Entonces les voy a leer una pequeña semblanza muy chiquita de quienes nos acompañan el día de hoy. La doctora Alicia Ortiz es quien está del otro extremo de la mesa. Es licenciada y maestra en Sociología Política. Este último grado fue otorgado por el Instituto Mora. Es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM. Ha trabajado como periodista, editora y colaboradora en diversos medios de comunicación. Realizó la memoria institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por 8 años. Es coautora de los protocolos para la atención de víctimas de explotación sexual y trata de personas realizados por el CIDEM, Infancia Común y del DIF. Es profesora de este centro de estudios y es profesora también del Centro de Estudios de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Aquí en el CIDEM ha impartido varios seminarios y bueno, actualmente es pasante de otra maestría, una maestría en psicoterapia psicoanalítica en el centro ELEIA, y tenemos la fortuna de que está a cargo, pues ya no sé de cuántos, creo que como de 8 proyectos de investigación de nuestros estudiantes. Constantemente la requerimos como revisora y lectora de muchos trabajos, y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Alicia, y pues un agradecimiento tanto por estar aquí como por tu trabajo cotidiano. Gracias. La doctora Sagrario Cruz es maestra en antropología, es egresada de la Universidad de las Américas de Puebla, fue becaria del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, destacado antropólogo pionero en los estudios sobre la población negra en México. Es profesora investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, con quien, por cierto, tenemos un convenio de colaboración que no puedo dejar de mencionar, justamente en el área de antropología, y bueno, este centro y la Universidad Veracruzana pues han hecho un trabajo pues bastante arduo en el área de antropología. Ojalá pues este trabajo también se pueda incluir en el futuro contigo, ¿no? Y pues, bueno, podamos ir estrechando, pues tenemos por ahí un proyectito que estamos viendo la posibilidad de incorporar al CONACYT. Ojalá y se pudiera hacer que te incorpores este trabajo. Bueno, ella es de entre 1990 y 2008 recibió, en 1990 y en 2008 recibió el premio Gonzalo Aguirre Beltrán por su investigación histórica y etnográfica sobre la población negra de Veracruz. Ha participado en diversos foros internacionales como conferencista, curadora y profesora invitada en universidades y museos de los Estados Unidos, España, Cuba, Puerto Rico, Centroamérica, abordando fundamentalmente el tema de la negritud en México. Y bueno, actualmente está cursando el doctorado en Historia en esta casa de estudios, y también es pues muy bueno para nosotros que nuestros propios estudiantes pues puedan pues incorporarse en estas labores académicas, que bueno, de alguna manera nos parece que es una forma de ir pues cubriendo y formando también a nuestros estudiantes. Y por último, pues un aplauso, ¿no? Y por último, quiero presentar a Ana María Carabe,
que es la coordinadora del libro que vamos a presentar el día de hoy. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios en maestría en Historia Regional en la Universidad Autónoma de Guerrero y obtuvo el doctorado en Historia en esta casa de estudios. Docente investigador titular en el Centro de Investigación y Posgrados en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es miembro del Padrón Estatal de Investigadores del Estado de Guerrero y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es autora de varios artículos que versan principalmente sobre la situación política en México. Y hace unos meses, pues ¿qué será? Del orden de unos 4 meses, ¿verdad? O 5, no me acuerdo. Tuvimos oportunidad de presentar otro trabajo que hizo bastante interesante. Y bueno, nos da muchísimo gusto tenerla otra vez con nosotros. Y bueno, para finalizar, ya sé que no está en la mesa, pero no puedo dejar de mencionarlo, lo lamento. No, quiero también darle las gracias a la licenciada Diana Ruiz. Ella es la subdirectora de vinculación y bueno, es quien está justamente ahorita a cargo de pues este tipo de eventos académicos. Y bueno, hace muchísimos trabajos que no se ven, pero es la que se la pasa correteándonos a todos, tratando de fijar fechas, en fin, toda la logística para llevar a cabo estos eventos. Entonces, bueno, pues le doy un agradecimiento especial a Diana por su colaboración. Y bueno, tengo que comentarles que lamentablemente voy a tener que retirarme, tengo otro compromiso y va a tomar mi lugar para coordinar este trabajo justamente Diana Ruiz, ¿no? Y pues les agradezco muchísimo que estén aquí y bueno, pues ojalá pronto tengamos oportunidad de volver a reunirnos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, pues agradecemos las palabras de bienvenida que nos acaba de dirigir nuestra directora, la maestra María de Lourdes Álvarez y Casa. Y para proseguir con los trabajos de la presentación de este libro, me voy a permitir cederle la palabra a la maestra Sagrario Cruz, quien nos dará sus comentarios sobre la lectura que tuvo de este libro. Quiero agradecer a Diana y a toda la gente del CIDEM por la invitación. Bueno, el CIDEM es mi casa también, mi casa académica, pero me da mucho gusto que me hayan invitado a comentar este libro que me resulta muy interesante porque pues es tema de lo que yo he trabajado desde hace muchos años, que es la presencia africana en México. El libro quisiera irlo comentando por capítulos. Algunos capítulos me llamaron más la atención que otros, pero en términos generales es un libro ampliamente recomendable para su lectura y sobre todo su discusión. Yo creo que esto es uno de los textos que se deben de discutir en aula con los alumnos, en foros académicos y que se presta a horas y horas de análisis por cada uno de sus capítulos. El primer texto de Rocío Vera Santos, Afroecuatorianos y los regímenes de desigualdad, creo yo que es encabeza el texto y es uno de los que más llamó mi atención porque hace un recorrido histórico desde los inicios del periodo esclavista hasta la actualidad. Y llama mi atención porque tiene muchas similitudes con el proceso histórico de la presencia africana en México. Es decir, un periodo de esclavitud, un racismo nacionalista, un mestizaje nacionalista y una fase compensatoria que es en la que México se encuentra actualmente. ¿A qué me refiero con esto? Grupos de afrodescendientes de México, de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, de Veracruz fundamentalmente, hemos estado peleando por el proceso de reconocimiento legal y censal de la población negra en México. Esto es un fenómeno que pues suena raro porque en México no hay distinción racial legal. Sí hay categorías folk o categorías populares, pero no hay un reconocimiento legal más que por ser indígena. Y esta categoría se da solo si hablas lengua indígena y con eso eres beneficiario de ciertas políticas públicas. La población afrodescendiente y muchos otros grupos alóctonos, se les llama, es decir, inmigrantes,
no tienen un reconocimiento legal. Aquí pasas a ser mexicano y ya, solamente los indígenas por el hecho de hablar una lengua indígena. Y a partir del censo del 2000 se estableció una categorización que yo les digo a mis alumnos que es el indiómetro. Es decir, se habla de densamente indígena, medianamente indígena y escasamente indígena por región. Es decir, dependiendo del número de hablantes. La población afrodescendiente no cuenta con este reconocimiento legal que sería susceptible de recibir beneficios de políticas públicas y sobre todo acciones afirmativas. ¿Qué es una acción afirmativa? Beneficios para poder acceder a estudios superiores, reparación histórica, económica, psicológica, es decir, estar a la par como muchas otras naciones que han logrado la reparación, como es el caso de Ecuador, que narra muy concienzudamente cómo fueron cambiando constitución por constitución. Para empezar, me sorprende cuántas constituciones ha tenido Ecuador. Nosotros tenemos la del 17 bien parchada, y ellos han sacado muchísimas constituciones en donde van paulatinamente modificando el discurso en torno a la población de origen africano en Ecuador. Entonces, me parece muy interesante cómo lograron el reconocimiento censal, cómo a partir de la aplicación del convenio 169 de la OIT, ellos son reconocidos como pueblo. Cabe decir que Ecuador tiene uno de los primeros pueblos de negros libres. Yo siempre he dicho que Yanga en Veracruz, no sé si sepan de Yanga, que logró el establecimiento como pueblo libre en 1608. Es el primer pueblo libre de las Américas. No es cierto, nos ganan otros pueblos de Sudamérica, pero yo voy a seguir diciendo que es el primero, por orgullo. Y ellos tienen tempranos establecimientos de pueblos de cimarrones. En La Esmeralda hay otros en Colombia que se establecen como pueblos de negros libres. Esto es una gran omisión en la historia de México. O sea, nadie habla de Yanga como héroe nacional, nadie habla de otros líderes importantes en la historia de México que fueron afrodescendientes. José María Morelos y Pavón fue negro, su billete de 50 pesos presenta un Morelos descafeinado, muy europeo. De hecho, la pañoleta que porta en la cabeza no es porque tenía jaquecas, que es lo que nos decían cuando estábamos chiquitos. Es porque hay un bando en el siglo XVIII que prohíbe que los negros enseñen el cabello porque es lascivo. Seduce a los hombres blancos, los vuelve, hombres y mujeres blancas, los vuelve locos. Entonces hay una prohibición, un bando, y todos los negros deben de cubrir su cabello en el siglo XVIII. Entonces, por eso Morelos lo cubre y por eso aparecen todas estas figuras de negras en las negros y negras en las pinturas con el cabello cubierto. Mostrar el afro era una incitación sexual. Bueno, pero eso es otra cosa. Vicente Guerrero, el primer presidente negro de las Américas. O sea, muchos personajes que son omitidos. Y bueno, en el texto aquí se menciona toda esta visión histórica desde los primeros africanos que llegan a territorio ecuatoriano y su situación en cada régimen. Y cómo, bueno, incluso ellos también reconocen estos líderes afros. Tienen su negro Antón, que estableció un quilombo o palenque de negros fugitivos, y su relación con los indígenas, que esa es otra. No podemos hablar de una presencia africana en las Américas sin su relación con la presencia indígena. O sea, estamos hermanados genéticamente, culturalmente, y es imposible separar un grupo de otro y verlos de manera aislada. Estamos totalmente hermanados. De hecho, somos un pueblo mestizo, con profundas raíces ibéricas, africanas e indígenas. Y habla también de procesos similares que sufrió México del mestizaje, cómo se buscaba el vientre libre, es decir, la mujer que tuviera hijos libres, y se evitaba el matrimonio, o por lo menos buscar la descendencia con mujeres esclavas para no tener hijos esclavos, y todas las complicaciones que había para lograr la manumisión o libertad.
que era un proceso muy difícil. A veces el padre pagaba la libertad de los hijos y nunca lograba obtener la libertad ellos mismos. En fin, todo un proceso legal que narra acuciosamente la autora Rocío Vera Santos. El texto de Ana María Carabé, que aquí está, Diversidad étnica y prácticas sociales discriminatorias en la Nueva España de principios del siglo XIX, hace una muy buena narración de la condición de castas en la época colonial y habla de estos conflictos intercastas desde la competencia por recursos, el proceso de blanqueamiento. Y algo que me llamó mucho la atención y que pocas veces se considera, cuando se habla de estos conflictos intercastas, no se toman en cuenta los conflictos con judíos, por ejemplo. México es un país profundamente judío sefardita, y también omitimos nuestra parte judía. Si ustedes analizan, sobre todo en Sudamérica, hay un trabajo muy acucioso en Colombia de los apellidos judíos denunciados ante la Inquisición, y se sorprenderían cuántos de ustedes tienen apellidos judíos. Claro que se ha perdido esta condición judaica a través de la historia, esta conciencia judaica, pero nos queda una cultura judaica muy evidente para los ojos de los investigadores, pero no para nosotros, en la gastronomía, en el proceder religioso, en muchas prácticas culturales, y bueno, Ana María lo menciona en su texto, la presencia de judíos en la Nueva España. Otra cuestión que me llamó mucho la atención de su texto es cómo se intenta a todas luces arraigar a los negros, a la población de origen africano, porque son vagabundos. Y estos vagabundos eran un problema. La población sin raíz, que anda vagando por todos lados, son amenaza a los ya establecidos. Entonces, ¿cómo se da un proceso de combate y con esto mismo una estigmatización hacia las castas que se consideran gente de baja ralea, ¿no? Y esto es algo que ya hay que llamar mucho la atención. Hay que criticar las fuentes. Las fuentes van a presentar siempre un estereotipo negativo de los grupos subalternos, indígenas y negros, y un estereotipo positivo de los grupos hegemónicos blancos. Las pinturas de castas mismas tienen este estigma. Van a presentar siempre al español adinerado, al negro pobre y a la india sumisa. Y no era así. Vamos a encontrar que hay un ascenso social de negros. De hecho, el mismo pintor de castas, Miguel Cabrera, él sufre un blanqueamiento por ascenso social, era mulato y termina siendo mestizo al morir. Él, para que se den cuenta de un afrodescendiente que logra poder, él pinta a Sor Juana, él pinta a la Virgen de Guadalupe. Perdónenme si les rompo su burbuja de que la Virgen de Guadalupe se apareció, pero no, él la pinta. Miguel Cabrera pinta a la Virgen de Guadalupe, es la imagen que se tiene en la basílica, está pintada por Miguel Cabrera. Y tiene un acceso al poder como afro y logra mucho capital, mucho dinero. Él es autor de mucha obra colonial. Hace poco hubo una exposición en el Museo de Tepozotlán sobre él. En fin, hay que cuestionar las fuentes. Creo que hay que ver con ojos críticos estos conflictos intercastas de los cuales nos habla Ana María. El siguiente texto, creo que no me va a dar tiempo de hablar de todos, pero bueno, el que trata sobre Brasil, de Gislén Aparecida dos Santos, el racismo y la ley. Es muy interesante, échenle un ojo, cómo los casos analiza casos judiciales, cómo los involucrados argumentan que son casos judiciales racistas, el mismo juez dice que no, y el otro involucrado, la contraparte, tampoco dice que sea racista. Y cuando es claro que hay ofensas que tienen que ver con la cuestión racial. O sea, nuevamente aquí vemos el estigma. ¿Qué es un estigma? Una idea negativa sobre un grupo determinado. El estigma en torno
a esta población de origen africano y que repercute en la ley. De hecho, analiza estadísticamente qué opinan cada una de las partes involucradas, qué opina el juez, qué opina el acusado y el acusador, y vamos a ver cómo cada uno tiene una visión muy distinta de lo que es el proceso judicial. La movilidad social y espacial latina en un pequeño suburbio del medio oeste norteamericano. Este es muy interesante y creo que muy actual. Habla sobre la inserción de los mexicanos en los Estados Unidos. Analiza estudios de caso y cómo los grupos de familias mexicanas que han estado por generaciones en los Estados Unidos intentan ascender. Y creo que esto viene mucho a colación por la situación que se está viviendo ahorita en los Estados Unidos y con estos conflictos, esta exacerbación del racismo hacia los mexicanos instigada por Donald Trump. Entonces, ese texto creo que viene muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. Como la población mexicana, ¿qué es lo que yo viví en los Estados Unidos? Tuve una Fulbright 2006-2007 en Nuevo México, y cuando me decían sobre los mexicanos que invadimos todo, yo les decía, sí, pero ninguno pide limosna, todos vienen a trabajar. Entonces, de eso trata justamente, ¿no? De esta inserción de los mexicanos y esta intención de ascenso social sin mezclarse, que eso es la amenaza que ven los grupos blancos, el WASP, el White America Anglo-Saxon Person, ¿no? el blanco norteamericano, como amenaza con los mexicanos, porque no nos integramos, difícilmente nos integramos a otros grupos. Otro texto sobre Cuba muy recomendable. El racismo en Cuba es palabra prohibida. Es así como hablar del innombrable de Harry Potter, así, el racismo en Cuba prohibido. Como es un tema que se piensa que ya se eliminó con la revolución, pero que se convierte en un término tabú, como hablar de violencia aquí o de narcotráfico, que lo tenemos que hablar bajito, ¿no? Allá es exactamente lo mismo. Cómo lo vive un jinetero, que es una persona que es trabajador sexual, cómo lo vive un agente del mundo del arte, en fin, diferentes estudios de caso que es muy interesante, y cómo se inserta allí el perfil racial. ¿Qué pasa con la población afrodescendiente de Cuba y la revolución? ¿Qué pasa con esta idea de pelo bueno y pelo malo? No sé si conozcan ese término. El pelo bueno es el pelo lacio, el pelo malo es el pelo rizado. Y cuando yo les digo a los cubanos, en México nos enchinamos el pelo, no lo pueden creer, porque allá es al contrario, se lo alacian, ¿no? Este texto me pareció muy, muy interesante y precisamente habla de la zona del silencio, y ese silencio es precisamente el no hablar del racismo. Sedimentaciones raciales, racismo y producción histórica a partir de los afrodescendientes de Orizaba, Veracruz. Es un texto histórico que me deja, trata precisamente es un análisis de las fuentes históricas y cómo abordan las relaciones interraciales desde época colonial. Y que es necesario leerlo para entender qué pasaba en el México de castas, cómo se daban esas relaciones interraciales y cómo se ha invisibilizado la presencia africana hasta hoy. ¿Por qué si les preguntan a ustedes dónde están los negros, lo piensan dos veces? ¿O por qué a la población afrodescendiente la misma policía los detiene por creer los inmigrantes extranjeros? Incluso a compañeros de las comunidades de Veracruz los han mandado a Honduras y ha sido un lío regresarlos. Habla precisamente de esta invisibilización histórica de los negros en México. Y bueno, me queda un dejo de necesidad de leer un texto etnográfico. ¿Qué pasa en esa misma zona en el hoy? Pero bueno, creo que esto serviría para una segunda parte, hablar de la parte etnográfica. ¿Cuánto me queda, Diana? Ok. Quiero hablar de la parte de educación. La parte de educación, que es la parte final del texto, que incluye a varios autores, se centra
fundamentalmente en la población indígena. ¿Cuáles son los lastres educativos que se tienen en el México de hoy a partir de una condición étnico-racial? ¿Por qué seguimos hablando del problema indígena como un problema cuando son parte de una nación? ¿Por qué hablar de educación indígena como educación especial, como si fueran gente con retraso? Entonces, son textos que nos dejan pensando qué pasa con la educación indígena, porque habla fundamentalmente de educación indígena, aunque también se refiere a la población afrodescendiente. ¿Por qué estos sesgos tan marcados en la educación? Quizá no nos podemos a pensar que hay este sesgo tan abismal entre indígenas y mestizos, porque vivimos en nuestra cúpula de cristal mestiza y difícilmente nos adentramos en las comunidades indígenas y ver la situación de escolaridad, de deserción escolar, de carencias educativas, carencias pedagógicas de los mismos maestros que mandan estas escuelas en las zonas indígenas, e incluso las escuelas unitarias, que no se tiene el mismo desempeño, una escuela que un maestro atiende los 6 grados a un maestro que va teniendo un solo grado. El problema de la no educación de las niñas, y los niños que se educan tienen que desertar por cuestiones agrícolas. En fin, una serie de problemáticas que abordan la educación en poblaciones indígenas y que tienen que ver con este sesgo racista y discriminatorio, y que no se atiende más que evaluando a los maestros, ¿no? Es como, tenemos una epidemia y en lugar de atender la epidemia vamos a evaluar a los médicos, ¿no? O sea, no se atiende el problema educativo, sino factores que están asociados con el problema educativo, no se aborda el problema educativo en sí. ¿Qué me deja este libro? El libro me deja pensando que hay mucho que hacer en torno al racismo y la discriminación, que es un problema cotidiano en el México de hoy, que se ha también negado. Si hablamos de los silencios en Cuba, yo creo que México es otro país que comparte los silencios sobre el racismo y la discriminación. ¿En dónde? En los medios de comunicación. Un Televisa que solamente nos ofrece una pantalla con gente blanca, ¿no? Y es innegable hablar de la pigmentocracia que vivimos. Ser blanco en este país es un título nobiliario. Ser güerito es un elogio que se espera recibir no solamente en el mercado, sino que lo vas a procurar blanqueándote la piel o pintándote el cabello de rubio. Lo he dicho hasta el cansancio. México, está probado, es el país más consumidor de tintes rubios en América Latina. Y de cremas blanqueadoras no, es Brasil. Pero México consume una gran cantidad de cremas blanqueadoras, pero de tinte rubio sí, probado, México. ¿Qué nos está diciendo esto? Esta idea de pasar por, ¿no? Así como los cubanos buscan el pelo bueno, nosotros buscamos blanquearnos, ascender de casta, pertenecer al grupo de los güeritos. ¿Por qué? Porque te da un beneficio social. Hace rato hablábamos con la compañera sobre un proyecto que se llama el Proyecto Perla, que fue instituido, es un proyecto de 5 países que llevó a cabo la Universidad de Stanford, entre otras universidades, y lo que hace, a muchos académicos les pareció muy rudo, pero lo que hace es medir con una tabla de color el color predominante en México. Y la tabla de color te medía el color de la frente. Y probó algo que es una verdad que ya sabemos, pero que con datos duros pudieron probar, que la gente de piel más blanca obtiene más oportunidades de trabajo, tiene mayores estudios y obtiene un mejor candidato para casarse. Está terrible, ¿no? O sea, con datos duros está demostrando que ser güerito en este país sí reditúa. Desde convertirse en trofeo, esposa trofeo o esposo trofeo, hasta obtener mejores posiciones laborales y académicas, en fin. Y que la escolaridad no es precisamente lo que te va a dar
lo que la revolución va a hacer que te haga justicia, sino que tiene mucho que ver tu apariencia física, ¿no? Y bueno, yo concluyo con esto, ya no los voy a hacer llorar, ¿verdad? Porque el panorama que nada más estoy viendo que se deprimen y agachan la cabeza y así como que ya no quiero seguir oyendo lo que esta tipa me dice, pero es una realidad que tenemos que afrontar. ¿Y cómo combatir el racismo? Bueno, trabajar en torno a eso. Por lo pronto yo, como buena profesora, les dejo de tarea evitar palabras racistas, que es un ejercicio que hago con mis alumnos. Combatir el racismo es también evitarlo tú mismo, no usar palabras como naco, indio, como ofensa, indiorante, no contar chistes con tonos racistas. Freud dice que tú te burlas de lo que desprecias. Si tú haces chistes con tonos racistas y discriminatorios, estás teniendo una actitud racista y discriminatoria. Frases como el prietito en el arroz o hablar de los negros en tono de burla es discriminatorio. Entonces, concientizarnos de que si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Y creo que podemos empezar a hacerlo. Y evitar... Ya Ana María amablemente ya me invitó para colaborar con el siguiente texto. Yo estoy trabajando con racismo institucionalizado. Esto es cómo la familia, la escuela, la iglesia ya tienen un racismo institucionalizado, cómo la maestra prefiere al niño güerito del salón, cómo la mamá hace una jerarquía del color de sus hijos, cómo, o sea, desde el más güerito hasta el más prietito. Y todo eso es racismo institucionalizado. ¿Cómo combatirlo? Y otra de las cosas, grandes carencias, es cómo sanar las heridas en el alma del racismo. Todos hemos sufrido discriminación y racismo, todos. ¿Cómo sanas esas heridas? En población afrodescendiente e indígena es más claro, que sufres humillaciones, ahora se llama bullying. Pero ¿cómo sanarlo? ¿Cómo llevar a cabo un proyecto exitoso de resiliencia? Es decir, la resiliencia es la capacidad de sobreponerte ante el dolor. Lo vivieron nuestras abuelas, se sobrepusieron a la revolución, a la guerra cristera, a inundaciones en el caso de Veracruz, ¿no? Que es donde yo vengo. O sea, esa es la resiliencia. ¿Hasta qué punto nosotros podemos trabajar la resiliencia en casos de racismo y discriminación? Estas son las grandes tareas que quedan pendientes. Yo les agradezco mucho su paciencia y agradezco más que me hayan invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Agrario, por tu intervención, y creo que es una tarea un tanto difícil, ¿no? Puesto que estas palabras que tú comentabas del negrito en el arroz, y un sinfín de oraciones, las tenemos introyectadas, las escuchamos desde que somos pequeños, entonces es un poquito difícil empezar a concientizar de nuestra participación en el problema del racismo, ¿no? Leí hace poco en las redes sociales que no era malo decirle negro a un negro, ¿no? Lo malo era pensar que el decirle negro era malo, ¿no? Entonces, a veces me pasa un poco como con estos términos que cambian constantemente para las personas con capacidades diferentes o discapacitados o personas con... Normalmente cambia, entonces... a veces digo, es que esa persona está morenita, ¿no? O moreno, porque siento que decirle negro es ofensivo. Es peyorativo, es ofensivo, ¿no? Y a una persona sí puedes decirle, es una persona blanca, rubia. A un negro, no. Siente uno que es algo que es incorrecto, ¿no? Pero bueno, creo que hay que empezar a trabajar con esos tabús. Y bueno, ahora voy a invitar a la doctora Alicia Ortiz a que nos dé la lectura que tuvo de este texto. Encendido. No sé si está encendido. No, está apagado, ¿no? Por la oportunidad, es verdaderamente un honor y comparto este interés, esta preocupación, esta convicción de que representa un reto fundamental, porque como dices, Diana, como han comentado, son cuestiones, son conductas, son
elementos que tenemos absolutamente introyectados, que se hace de una manera tan inconsciente, que creo que lo primero que hacer es precisamente visibilizarlo y entender que si hay cosas que simbolizar, no lo podemos hacer desacreditando por eso los valores o lo que implica cada persona, ¿no? Creo que es un fenómeno muy complejo. Bueno, con esta lectura me inspiró algunas palabras que quiero compartir con ustedes, las puse por escrito. Discriminación y racismo, ambos fenómenos son tan antiguos como la misma sociedad que los anida. Aunque en cada época la discriminación y el racismo adquiere características peculiares, en la sociedad de este siglo basta una mirada alrededor para tener la certeza de su presencia, porque se ejerce de manera inercial y rutinaria, como comentábamos. Esta es una frase de Waldenberg con la que inicia el ensayo de Marien Castro y Federico Sandoval, que es uno de los 11 que integran este libro, Racismo en Contexto, Espacios y Casos Latinoamericanos, coordinado por Ana María Carabe, Eduardo Luis Espinosa y el propio Federico Sandoval. Se trata de una obra integrada por 3 capítulos que nos plantean cuestiones centrales sobre el racismo. En la escala nacional, ¿podríamos negar el racismo? Por las ciudades y su racialización camina la sociología, penetra la antropología. Y la problemática regional, discriminación entre la democracia y la educación, que en conjunto nos dan una tan rica como clara visión de una realidad que nos ha dejado huella profunda y que sigue marcando nuestra vida cotidiana, pues racismo y discriminación van de la mano y estas a su vez se vinculan con ese otro fenómeno que tristemente se ha convertido en parte del día a día, en mayor o menor medida según el contexto, pero siempre presente, y es la violencia en sus más diversas manifestaciones, en sus más destructivas manifestaciones. Basta una mirada alrededor, pareciera una acción tan obvia y práctica, pero la realidad nos muestra que esa mirada se ve empañada y muchas veces no permite reconocer la cantidad de acciones discriminatorias y racistas que forman parte de nuestro contexto cotidiano. Aunque existen en nuestro día a día, en realidad se convierten en un tabú, pues no es fácil aceptar que hemos sido víctimas y victimarios, porque ha sido más sencillo convertirlo en lo cotidiano que afrontar en estas sociedades modernas con un perfil de construcción democrática. Es algo que cuesta trabajo y que me parece que está en el fondo también de esa mala calidad de nuestra democracia. Dice Eduardo Luis Espinosa en la introducción, el descubrimiento de nuestras expresiones racistas fue demorado y traumático. No hemos podido explicarnos que esa obstinada negación nuestra del racismo es en sí misma racista. Hemos contemplado como anomalías o concesión y no como reordenamientos los pocos y moderados procesos de autonomías étnicas y de asignación de cuotas de representación racial y étnica. Peor aún, yo agregaría, hemos tendido a normalizar la violencia, la marginación, la exclusión por factores que bien pueden ser clasificados de racistas. Por ejemplo, la encuesta nacional de discriminación en México que realiza el CONAPRED y que se cita en alguno de los ensayos, ha permitido actualizar el panorama de discriminación que persiste en México y profundizar el conocimiento sobre quiénes y cómo discriminamos, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan. Además, brinda elementos para conocer las percepciones de la discriminación entre la población en general y desde los distintos grupos que viven situaciones que les hacen vulnerables a la discriminación, como suele ser con mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas diferentes que representan distintas opciones sexuales, diversidad sexual, minorías étnicas, minorías religiosas, personas con discapacidad, personas migrantes y personas trabajadoras del hogar.
De acuerdo a estos estudios del CONAPRED, el no tener dinero, la apariencia física, la edad y el sexo son las condiciones más identificadas por la población que ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esas mismas causas, que se han sentido víctimas de discriminación. Y se puede observar que 2 de cada 10 personas de nivel socioeconómico muy bajo han sentido que sus derechos no han sido respetados por su color de piel, en contraste con 1 de cada 10 del nivel socioeconómico medio y alto. Si pensamos en términos de discriminación racial ligada al tono de piel, es interesante constatar los datos obtenidos en esta misma encuesta, en donde después de solicitar a las personas entrevistadas que se identifiquen con alguno de los rostros, con color de piel, se nota que las mujeres tienden a identificarse con los tonos de piel más claras, se sienten más claras en un 32.5%. Ante esa misma petición, también los hombres tienden a identificarse con tonos claros, aunque no es tan evidente como en el caso de las mujeres. Aunque sea notable la tendencia a negarlo, esto sucede con personas que somos evidentemente morenas, hay como una identificación, un deseo, una aspiración a la piel clara. Y aunque esta tendencia a negarlo, no parece haber duda, somos una sociedad racista, discriminatoria, y eso sin duda ha redundado, como decía, en la muy baja calidad de nuestra democracia, en esa tendencia a la exclusión, en esa tendencia a la marginación. Este libro es el resultado de trabajos en la mesa El espacio del racismo que se celebraron en los congresos de la Latin American Studies Association en Washington en 2013 y en Chicago en el 2014. Y a partir de esfuerzos con diferentes nichos académicos unidos con los catedráticos del Cuerpo Académico Desarrollo y Cambio Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, y a lo largo de sus 11 capítulos se expone y analiza el racismo ya no como una palabra tabú referida a otros contextos y latitudes, sino desde una visión histórica y amplia en diferentes escenarios en América Latina en nuestros días. Evidenciar las situaciones de desigualdad y discriminación vinculadas con el racismo no es una tarea sencilla, más aún cuando han sido años de voltear la mirada ante este problema, ante este fenómeno. Son actos que por lo constante de su presencia llegan a formar parte del panorama diario, se les normaliza, se asumen como cotidianos, cuando en realidad todo el tiempo se está luchando contra el racismo y la discriminación. Son situaciones por demás desgastantes social, humana, anímicamente. A través de estas páginas nos adentramos en un recorrido que abarca estos 2 conceptos y su memoria histórica, desde la diversidad étnica y prácticas sociales discriminatorias en la Nueva España a principios del siglo XIX, los afroecuatorianos y regímenes de desigualdad, el racismo y la ley en Brasil por medio de un estudio de tipificación de casos a partir de la perspectiva de los estudios poscoloniales, llegando a mostrar la movilidad social y espacial latina reflejada en un pequeño suburbio del medio oeste norteamericano, o los 4 relatos etnográficos por la zona del silencio que nos refería. Y más aún muestra la problemática regional que sitúa a la discriminación entre la democracia y la educación, teniendo como ejemplo el estado de Guerrero, una democracia vacía, ciudadanos sin Estado, Estado sin ciudadano, y la discriminación de la ciudadanía indígena en México. El prólogo de esta obra dice acertadamente que este libro nos hace pensar en cada una de las actitudes ante el examen del racismo, la que se resiste al tema, la que elude su fondo de poder y la que hace un examen crítico. Refleja sociedades que son racistas, pero que bien a bien no lo saben, que en sus comportamientos el racismo se les hace inconfesable e ineludible. Por ello, los invito a leer este esfuerzo de cooperación académica e interinstitucional que espero contribuya a hacernos reflexionar y pugnar por nuevos discursos, políticas e instituciones nacionales dirigidas a construir un México incluyente, heterogéneo y multicultural.
Los invito también a seguir profundizando en el tema, a seguir abordándolo en su compleja dinámica, a preguntarse qué tiene que ver con el racismo. El caso de una pequeña niña de 4 años que era ofrecida, entiendo que por su padre, a un añoso turista canadiense para que la besara y toqueteara, en una indignante estampa que grabó algún turista aquí en una playa en Acapulco, y que, reitero, es una indignante estampa del grave problema de trata de personas y prostitución infantil que afecta en muchos lugares, pero especialmente en zonas turísticas, como es el caso de Acapulco, Cancún. O bien el hecho de que la corrupción no permita que los recursos se apliquen de manera adecuada en las zonas históricamente marginadas del país, entre ellas también, como se relata en uno de los capítulos de este libro, en el vecino estado de Guerrero, del cual se nos presenta una visión del lamentable estado de atraso en que se encuentra, en particular el sector educativo, en el cual se documentan a pie de página una serie de prácticas corruptas muy arraigadas, como la venta de plazas y de registros de validez oficial en estudios, por mencionar solo algunos, o que se presenta también en este estado uno de los más elevados índices de analfabetismo, el 16.75%, pero que llega a ser 80 en el caso de hombres y 85 en el caso de mujeres en la zona de la montaña. ¿Cuál es la relación del racismo y la violencia social y la violencia asociada al crimen organizado, al narcotráfico, que tantas vidas ha costado al país en los últimos años? O la relación de la discriminación con la prevalencia de una visión asistencialista que impide empoderar a los ciudadanos y que solo tiende a reproducir el ciclo de marginación. Cambiar estas actitudes que tienen en buen sentido, en buena medida su origen en esas percepciones de superioridades de alguna naturaleza, de racismo, es sin duda muy grande, un reto muy grande que afrontamos para superar este lastre. Y en ese contexto me parece muy valiosa la aportación de este libro, de El racismo en contexto. Es una valiosa aportación para tener más claro el camino. Felicito a los autores, gracias por su trabajo y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por su intervención, doctora Alicia. Y bueno, por último, me voy a permitir cederle la palabra a la doctora Ana María Carabe, quien es una de las coordinadoras de este trabajo que está a discusión el día de hoy, para que nos dé su impresión a partir de dónde surgió la inquietud de escribir este texto, cuáles fueron las dificultades con las que te encontraste en el transcurso, cuál es la tarea que de pronto puede quedarte como los pendientes, ¿no? Después de que tuviste el libro en las manos y a partir de tu investigación. Adelante. Pues muchas gracias por su presencia a todos y muchas gracias al CIDEM por permitirnos este espacio y a las comentaristas que de verdad han sido muy piadosas, porque yo sí encuentro que le hace falta mucho al libro, en el sentido de que el tema es muy complejo y además fue ambicioso porque abarcamos contextos latinoamericanos, no solamente mexicanos. Si hubiera sido nada más el contexto mexicano, hubiera sido muy complejo, pero querer abarcar a toda Latinoamérica, pues yo incluso quisiera abarcar el problema de la inmigración en Europa. Entonces digo, bueno, pues no importa, podemos hacer también una enciclopedia, no da igual. Entonces nos podemos seguir y pues yo creo que todo el que tenga algo que decir al respecto, académicamente hablando, pues va a estar invitado al siguiente libro. El segundo libro yo pensaba también trabajarlo con Eduardo Luis Espinosa, es cubano y entonces es muy susceptible al racismo en Cuba. Pero bueno, tuvimos ahí unas dificultades de enfoques y entonces pues decidimos separarnos. O sea, ese binomio pues ya va a quedar disuelto, o ya quedó disuelto de hecho,
y bueno, pues tengo la segunda parte la tengo registrada ante investigación científica en la UAGRO. A mí me gusta mucho siempre venir aquí a presentar los libros, pues sobre todo porque pues en los últimos años el CIDEM ha tenido embates por parte del gobierno estatal, y cada vez que yo presento un libro, que afortunadamente pues vamos presentándolos seguidos, hace como unos 4 meses presenté otro libro que yo coordiné sobre los reflejos de la guerra sucia en el estado de Guerrero, pues siento que es decirle al pueblo de Morelos que la labor que está haciendo el CIDEM con su salud es buena, porque tenemos una presencia académica y estamos tratando de sostenerla, y eso me parece muy importante, y ojalá los alumnos que han salido de aquí muy bien preparados, y me consta, pues también vinieran y presentaran sus cosas, sus trabajos aquí. Pues es una forma de decir que el CIDEM, yo le estoy muy agradecida. Pasé aquí unos años maravillosos cuando estudiaba el doctorado, y después del doctorado pues nunca me he desvinculado del CIDEM por esa causa y por el cariño que le tengo a esta institución que es mía, y yo soy de esta institución. Entonces, bueno, este trabajo fue dificultoso, entre otras cosas, porque éramos muchos investigadores, y de pilón 4 o 5 están fuera, en el extranjero. Entonces, de pronto, esa comunicación, yo decía, no, esto no va a salir, ¿no? Y entonces como que me subía y me bajaba el ánimo, era difícil pues concertarnos con ellos, pero bueno, sí tardamos mucho para hacer el libro. Yo creo que este libro nos tardó como unos 3 años precisamente por esa causa. Entonces los autores que estaban más próximos de pronto decían, ¿y se va a publicar? Yo creo que ya le doblamos las manos. Algunos decían, publico mi pedazo en otro lado. No, aguántame. Entonces eso era, ¿cómo se dice en inglés? Herding cats, ¿no? Andar queriendo hacer pues que no se te escapen los gatos. No, aguántame tantito. No, espérame tantito. Entonces, eso fue la mayor dificultad del libro. Y una vez que lo tuvimos en la mano, pues sí dijimos, bueno, pero aquí faltan muchas cosas que decir, por la complejidad misma del tema, y pues también por la ambición de nosotros mismos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya como disolvimos la sociedad con Eduardo, pues bueno, en este caso, pues mi propia postura siempre es de ambición, y siempre es de preguntarme más, y siempre es de ir un poco más allá. Entonces, si yo encuentro que le hace falta a este libro pues muchas otras opiniones y muchos otros puntos de vista y otros diferentes investigadores también internacionales. Parte de lo que sucede ahora, por todos los problemas sociales que tenemos hoy en día, pues tienen un origen histórico, y ahí es donde entro yo como historiadora, ¿verdad? Pero en estos problemas sociales, en que hay que irse al origen de la situación. Y el origen de este criollismo fue por parte de los liberales de finales del siglo, a partir de la Revolución de Ayutla. Entonces, empezando por Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, por ejemplo, pues él habla de una sociedad criolla. Entonces, como que aquí no ha pasado nada, invisibilizamos todo y todos seguimos para adelante, pues todos somos criollos. Y no eran indios, no, pero no eran blancos, no, éramos criollos, ¿no? Y los negros, pues los negros no estaban. Los negros se han invisibilizado, y pienso que más en México, porque en México nunca fue una población muy amplia. Fueron pocos, digamos, en comparación, poco porcentaje de población negra, y se ubicaron en ciertos lugares, ¿no? Ahí con el, ¿cómo se dice? El de color, ¿no? Bueno, con la escala de color, pues ahí se ve, ¿no? En qué porcentaje. El problema que hay es, bueno, y cómo determinamos quién es negro, o bueno, afromestizo, pudiéramos decir más bien, porque pues así como que negro tal cual, no.
porque la población está mezclada y ese es un problema grave. Bueno, yo soy consejera universitaria en Guerrero, donde tenemos una población afromestiza pues importante en la costa, sobre todo en la Costa Chica. Y puedo proponer, se me ocurre, porque hay un 10% de matrícula o de las fichas que se dan, el 10% es para población indígena, pero no se contempla que se dé un tanto por ciento para población afromestiza. Yo lo puedo proponer en el consejo, estoy segura que todo el mundo va a decir, sí, estamos de acuerdo, pero el problema está en cómo ubicamos quién es la población afromestiza. Generalmente cuando se les pregunta, ellos no se sienten negros, pero no se sienten indios y no se sienten blancos porque son de todo. Y tienen razón, o sea, también es cierto. O sea, si yo tengo la mitad negro, la mitad blanco, pues si mi padre es blanco y mi madre es negra, pues yo qué soy, ¿no? Y ese también pues es un problema. Y otro de los problemas es que normalmente a un indígena le preguntas, ¿y cuál es tu etnia? Y dice, pues yo soy Mazahua, por decir, ¿no? Y sabe qué es, pero la población afromestiza no. Y estas cosas, también claro, el INEGI se ha negado como sistemáticamente a que se cense la población y se sienta la población, que ellos dicen morenitos, y se saben morenitos, dicen morenitos, nosotros somos morenitos. Bueno, pero pues ahí están y no se puede invisibilizar. O sea, Eduardo Espinosa dice que esa invisibilización es una forma de racismo y tiene toda la razón, porque claro que no participan esta población afromestiza, en el caso de Guerrero, que los tenemos muy cercanos a la problemática, pues no participan, por ejemplo, de eso. No se les aparta ningún número de fichas para entrar en la universidad, a ver por qué no. Entonces, bueno, yo lo voy a proponer y para la presentación del siguiente libro ya les voy a decir qué me dijeron o cómo se dilucidó quién iba a ser afromestizo y quién no. Pero bueno, es uno de los asuntos. Y los liberales de finales de siglo, curiosamente que eran indígenas, por ejemplo, Altamirano, Benito Juárez o Ignacio Ramírez, y eran políticos importantes, pero se dieron al proceso de desindianización, lo cual es muy mortal porque eso implica una aculturación de la población, y se fueron contra la población indígena. No podían negarla, pero por ejemplo en la obra del Zarco de Altamirano vemos el ideal utópico de indígena en la figura de Nicolás, que es el herrero protagonista de la obra del Zarco. Y bueno, hay algunos autores que dicen que es el reflejo del mismo Altamirano, este personaje de Nicolás, y como él lo concibe es un indígena muy noble pero liberal, es decir, aculturado, que sabe leer y escribir porque se sabe superar. Entonces ese es el indígena como ellos lo conciben, porque no lo pueden negar, pero también ellos tienden a querer mezclar la población. Y entonces se dieron a la tarea de mejorar la raza. Yo digo, si hay que mejorar la raza, quiere decir que hay unas razas mejores y otras peores. Digo, ellos dijeron, ya no los decimos nosotros que somos sus herederos, sino ellos fueron quienes los dijeron. Vamos a ver, es que hay que mejorar la raza. Entonces fomentaron que fuera inmigración, sobre todo de aquellos países europeos que eran católicos, como los italianos o como los franceses, y entonces se fomentó esa inmigración para mejorar la raza, decían ellos, ¿no? Los liberales que nos dieron patria, bueno. Y entonces pues fomentaron también esa situación de que
México y en el resto de los países latinoamericanos, pues el proceso fue similar. Somos una población mestiza y aquí todos somos iguales y entonces no hay diferencias. Uno de los problemas del liberalismo es encontrarse que después de aventar estas cosas, estos conceptos, pues resulta que se encuentran con la cruda realidad. Y la cruda realidad es que somos una sociedad donde hay diferencias y esas diferencias hay que hacerlas valer, porque además cada quien tiene derecho a conservar su cultura y no se puede aculturar a los pueblos. Entonces, los afromestizos tienen ciertos valores culturales. En la costa son maravilloso encontrar pues las comidas, sobre todo los bailes, no sé, el toro de petate, de pronto se me ocurre, ¿no? Entonces, hay bailes que pues los niños desde chicos están viviendo eso y hay formas de comer, de comportarse, incluso hay en el lenguaje podemos encontrar también, bueno, esa palabra chikungunya, ¿no? O sea, desde luego es totalmente importada. Y bueno, tienen su cultura y tienen derecho a conservar su cultura. Entonces, los liberales de finales de siglo pretendieron hacer tabula rasa con las diferentes culturas que tenemos en México. Entonces, pasando el tiempo, poco a poco nos vamos dando cuenta de que eso no puede ser, de que tenemos una sociedad plural, que es multiétnica y que es multicultural y que cada cultura aporta valores invaluables, además, a nuestra mexicanidad. Y entonces, en ese sentido, pues necesitamos tener una reflexión de que no es posible que el gobierno siga reproduciendo estos valores que de una manera artificial introdujeron los liberales de finales de siglo. Y en ese sentido se negó el racismo, pero existe. Y en algún momento alguien tiene que decir, bueno, pues el racismo existe y aquí está, y se manifiesta de estas maneras. Y hay muchas formas diferentes de manifestación, y lo vemos en la tele, por ejemplo. Sí, la tele es es una cantidad de caras blancas, pero cuando sale una cara india, pues resulta que es la sirvienta. O sea, está cañón. Digo, está cañón. Y cuando sale un negro, pues el negro es porque hay un dueño de un rancho y tal, y el negro es pues alguien de ahí del rancho, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los estereotipos y los están fomentando muy bien en televisión, fácilmente. Y además en las políticas públicas. O sea, porque además ustedes observarán que ponen una rampa para discapacitados, ¿está bien? ¿Y cómo llega el discapacitado hasta la rampa? Si todo el resto de la ciudad no está para que el discapacitado llegue ahí. Bueno, hablo del discapacitado como puede ser de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cuestión de las mujeres, pues nos damos vuelo. El otro día estuve en el tercer informe del rector y había mucha gente en el presidio, mucha gente. En el presidio había 2 filas de gente en el presidio. Y entonces pues se dieron vuelo los y las consejeros y consejeras, universitarios y universitarias. Ay, tan fácil que es usar el masculino genérico. Cuando, digo yo, le dije a la consejera que estaba al lado, digo, mira, tanto darle vuelo a la hilacha hablando malamente y tú le tomas la foto al presidium y hay 28 hombres y 2 mujeres. Esa era la realidad. Entonces, vamos siendo menos discursivos y más activos, ¿sí? Si las mujeres eran la mitad del presidio, pues ya me voy dando color de que sí, realmente el discurso corresponde a una realidad, pero el discurso y las políticas públicas así están orientadas, pues resulta que te dicen una cosa, te ponen la rampa para discapacitados, pero no se sabe cómo llega el discapacitado allá, ni tampoco hay una equidad de género a la hora de que se repartan los cargos del Estado, y tampoco con respecto de la cuestión racial. Entonces, si alguien en algún momento hace estas reflexiones
en la práctica, pues yo creo que también, aunque el camino es difícil porque hay que tirar pues 150 años de ideología activa de los liberales decimonónicos, pero pues es un primer paso. Y entonces pues el primer paso hay que darlo y es el más difícil, pero si no lo damos pues siempre nos vamos a quedar en lo mismo. Entonces en ese sentido yo creo que hay mucho más que decir de este libro y por eso nos hemos puesto a ver si nos sale un segundo libro con otras perspectivas y con otras formas de abordar el tema que nos enriquezcan lo que ya dimos en este libro y que a mí sí me gustaría mucho que tuviera buena difusión. Por lo menos entre la gente académica, porque es la gente que también va a reflexionar y va a seguir escribiendo. A lo mejor uno no se lee tan fácilmente un libro, pero sí luego se leen artículos que vienen en una revista y que es una cosa más pues se difunde más, ¿no? Entonces, pues esa ha sido el interés en hacer este libro y el interés en hacer el siguiente libro. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana María. Bueno, ahora voy a ceder la palabra al público por si después de estos comentarios tienen alguna duda o quieren que alguna de las comentaristas profundice sobre algún punto en particular. ¿Hay alguna pregunta? Gracias. Felicitar a los coordinadores del libro, ¿no? a las presentadoras también que generan provocaciones sobre este importante tema del racismo. Sobre todo me llama la atención, y que es como duda, la introducción, o sea, pensar, por ejemplo, en una introducción con una pregunta o con una reflexión sobre que hay poco, ¿no? O sea, sobre el racismo se ha escrito poco, es lo que un poco me llevo la idea, ¿no? Al acercarme muy ligeramente aquí con ustedes en una ojeada muy general sobre esta idea de decir que del racismo se ha escrito poco. Y entonces hace una relación sobre esto. Entonces, me gustaría más bien dejar la reflexión si lo que hace falta, porque hay mucho trabajo sobre el tema del racismo, es más bien cómo nos relacionamos para poder recuperar trabajos previos, ¿sí? Y que no decir propiamente que se ha escrito poco sobre el racismo, sino más bien que a lo mejor se ha difundido poco o a lo mejor tenemos que trabajar más en las redes. Eso lo dejo para ahí para pensar, ¿no? Y por otro lado me gustaría también sumarme, a invitar formalmente a la doctora María Carabé para ver que este libro se presente con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿no? O sea, porque creo que los temas nos dejan mucho movidos con respecto a las latitudes latinoamericanas y nacionales que nos dejas. Entonces también felicitarte por eso y preguntarte sobre esta introducción que me parece también muy sugerente. Gracias. Sí, lo que pasa es que sobre el racismo se ha escrito mucho, pero hasta hace 20 años se negaba el racismo. O sea, no pasaba nada en las sociedades latinoamericanas. Es a eso más bien a lo que se refiere. Yo creo que tienen razón los neopositivistas al decir que algunas veces el mal decir las cosas trae problemas. Sí hay mucho escrito sobre el racismo. El problema es que sí se ha negado el racismo. Y aquí lo que se está pretendiendo es precisamente es que no nos damos ni cuenta, ¿no? Como lo del negrito en el arroz. Son cosas que no nos damos cuenta. Si no tenemos una reflexión, dándonos cuenta de nuestra cotidianidad, vamos a seguir reproduciendo eso. Entonces, como en Cuba, una frase de Fidel Castro: aquí el que no es Congo es Carabalí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aquí todo mundo es negro, de alguna manera, aunque haya gente rubia. Bueno, en el caso de Eduardo, pues es rubio, de ojos claros, blanquísimo, pero tiene el pelo chino, vamos a ver. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Sin embargo, sí es una sociedad profundamente racista, pero se niega. Entonces, escribe mucho sobre el racismo, pero también para negarlo. Y digo, desde Simón Bolívar, el mismo Simón Bolívar, no, aquí no pasa nada. Esto es una raza nueva, es una
cosa nueva, nada, todo quedó atrás y aquí tabula rasa y nos seguimos adelante porque los latinoamericanos somos otra cosa. Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo se ha abordado el racismo? A lo que se refiere Eduardo ahí, cuando dice se ha escrito poco sobre el racismo, más bien es sobre esas cuestiones en que se pone de manifiesto las actitudes racistas de nuestras sociedades. Y bueno, sí, yo encantadísima de que vayamos a la OEM y lo presentemos allá. Sí. Gracias, felicitar a la doctora Ana María Carabe y a las dos conferencistas, bueno, a las tres, que por sus opiniones muy buenas. Y yo creo que esta parte del racismo es una parte, yo creo que educativa, y me pareció muy buena la idea de la compañera de cómo empezar a hacer una promoción contra el racismo, ¿no? Por ejemplo, ante vamos a decirlo, la diferencia blanca-negra, yo digo, simplemente hay diferentes bellezas. Claro, los estereotipos se están dando. Yo les digo a mi familia que yo me casé con una afromestiza, y de alguna manera encontramos que ya la descendencia es afro, indo, euro, mestiza. Entonces es una combinación. Yo le decía, hay una belleza asiática, una belleza africana, una belleza blanca. Son diferentes bellezas simplemente, pero todas son bellezas. Porque efectivamente en las películas, por ejemplo, el mexicano, el negro son los malos y los blancos es el estereotipo positivo, ¿no? Yo creo que es muy importante la labor que hace la compañera de dar algunas pautas educativas, ¿no? De cómo hacer esa situación. Yo recuerdo, iba a haber una boda de un médico y un familiar. Entonces el cura decía, y mi abuelita decía, no te cases con él porque tiene rasgos indígenas, dice, y no es gente de razón. Imagínate nada más, un universitario. Se decía, no es gente de razón. O sea, ¿hasta dónde puede llevar la locura racista? Pues ya lo vemos con la solución final, ¿no? ¿Hasta dónde puede llevar una locura racista? Entonces yo creo que es importante dar esos elementos, por ejemplo, no hacer chistes, lo que se dice, la comunidad recomendó, que son cosas muy prácticas y que de alguna manera van combatiendo esa parte del racismo que está, ¿cómo se dice ahí? En nuestros valores, introyectada desde hace mucho, ¿no? Entonces yo los reitero la felicitación y quisiera que hablaran un poquito sobre eso de la gente de razón y la de no razón, de dónde viene. Gracias, Héctor. Bueno, lo de la gente de razón era una categoría del siglo XIX, pero la gente de razón tenía que ver con el color y a la vez no, hay que ponerse un poco la mentalidad del siglo XIX. La gente de razón era la que iba a tener algún cargo que iba a representar o que podía representar a su comunidad. Y tú sabes que Altamirano era indígena, pero era gente de razón, vaya. Y porque su padre era alcalde de indios. Entonces cuando él llega a la escuela lo clasifican como gente de razón. Entonces la gente de razón se le enseñaba a leer y escribir, y a la gente que no era de razón nada más a leer. ¿Por qué? Pues porque tenía que enterarse de lo que le dijeran los otros, pero él no iba a generar ideas. Entonces la gente de razón podía ser también indígena. Hablando de Tepotzotlán, donde está la exposición de Miguel Cabrera, Tepotzotlán era un centro, un colegio para caciques indígenas, eran gente de razón, y esa gente de razón que era indígena tenía voz y voto, vaya, el que no tenía voz y voto pues era la gente que no era de razón, que la mayoría era indígena, lógicamente. Ajá. Pero bueno, se clasificaba así. Yo pienso que Altamirano era un indígena de poder, que él habla de su pobreza y sigue con su pobreza y tal, habla mucho de su pobreza. Sin embargo,
era un agente de poder. Cuando dicen que la beca esa que les iban a dar, una beca para niños indígenas, uno dice, pues para levantar a los pobres, ¿no? Un momento, porque el niño indígena que tuviera la beca tenía que saber leer y escribir, luego era un indígena de razón. Y por eso Altamirano ganó la beca, porque era un indígena de razón. No sé si te contestó la pregunta de la cuestión de los de razón, pero yo pienso que esa beca era altamente clasista también, esa beca la ideó Ignacio Ramírez, que era un indígena también empoderado, Porfirio Díaz también era un indígena empoderado, ¿no? Y Juárez, pero precisamente el empoderamiento de estos indígenas fue su aculturación, y Altamirano es un promotor de la aculturación de los indígenas. O sea, parece mentira que son indígenas, pero que, o sea, hay que estudiar esto también más profundamente, pero que niegan al final su cultura indígena y se aculturan. Y no sé quién me decía ayer o antier que Juárez es muy odiado en ciertas comunidades de Oaxaca. Claro, pues lo que quería era también aculturar a esta gente. Entonces, pues lógicamente que sí, pero esa era la clasificación de la gente de razón, los indígenas de razón. Yo en lo particular pienso que las mezclas raciales son muy buenas, porque la endogamia es buena, la exogamia es buena, ¿no? Entonces, me parece que se toman características mejores cuando se cruzan las razas, digo en lo particular, ¿no? Es lo que a mí me parece, pero creo que tiene también mucho que ver la cuestión de la raza con la cuestión del dinero, del poder, de la posición social. Entonces, lo digo, por ejemplo, porque en la Nueva España algunas veces había alguien que estaba dentro de la clasificación de español, Morelos estaba dentro de esa clasificación, y se le veían los rasgos negros o indígenas. Bueno, el problema no era tener rasgos indígenas, el problema era tener rasgos negros. Cuando uno tenía algún rasgo negro ya estaba infamado de origen, porque habían sido esclavos, porque lo que fuera, ¿no? Pero era una infamia de origen. Y entonces lo que hacían era que iban a la audiencia, pagaban una corta feria y se blanqueaban con un papelito que les daban, ¿no? Y ya. Entonces, no, yo soy blanco de toda blanquedad, porque resulta que me compré el papel con la audiencia. Aquí está el papel que me extendió la audiencia, entonces ya eran blancos. Pero familias muy, muy importantes, se sabía, se veía claramente que tenían algún rasgo negro. Pero se blanqueaban. O sea, era una cuestión más de posición social que de color de piel. El mismo Abadiqueipo dice, por ejemplo, que algunos negros podían, o negros, castas, gente de las castas, podían pasar perfectamente por blancos, pero no estaban inscritos en el libro de los blancos. En el caso de Morelos, por ejemplo, él era casta, tenía afromestizo, él era casta. Y la mamá tuvo varios hijos, pero algunas veces tenía dinero para pagarle al cura y a veces no. Le pagaba al cura para que inscribiera a los hijos en el libro de españoles. Y por eso Morelos queda como español, aunque tenía rasgos negros, se les ve claramente, y lo del pañuelo y tal, pues son rasgos negros. Pero jurídicamente o jurídico-fiscalmente, él pertenecía a los libros, al libro de los españoles, y estaba inscrito en el libro de los españoles. Entonces, un amigo hizo una genealogía de Morelos y encontró en los libros de castas a algunos hermanos de Morelos que murieron, pero que la mamá, pues al parecer no tuvo dinero para inscribirlo a los hijos, a estos hijos, en el libro de españoles, y lo inscribieron con las castas. Entonces, en la familia de Morelos, unos eran españoles y otros eran castas, según la mamá tuviera dinero para blanquearse. O sea, entonces, ahí vemos también que es una cuestión cultural, sí, es una cuestión cultural, pero también es una cuestión de posición social. Entonces, por eso el siguiente libro pues, se va a llamar Racismo y Desigualdad, porque cuando existe una situación de desigualdad, pues ahí sí es la peor de las maldiciones, ¿no? En cambio, pues bueno, una persona que puede ser muy negro, puede ser muy indígena, puede ser lo que sea, si tiene una posición social, tiene una lana, tiene una cuota de poder, pues no pasa nada, no se blanquea inmediatamente. Eso también sucede. Aunado a
de la gente de razón tenía que ver mucho el hecho de hablar bien el español. Los negros, por ejemplo, en España antes de la conquista eran negros ladinos si hablaban bien el español, y luego ya este término se aplicó a los indígenas. Aquí se les llama indígena ladino o ladino nada más, como aquel que podía hablar mejor el español, ¿no? Que manejaba el idioma, y esto ya le daba una calidad de razón. En la medida que pudiera hablarlo, ya no tanto escribirlo, sino hablarlo, ya lo convertía en gente de razón. Había individuos que no podían manejarlo y se les consideraba como ganado, ¿no? Incluso hay unas descripciones, ahorita estaba haciendo memoria de unas descripciones que encuentra Aguirre Beltrán en el AGN, que para describir a un negro decía huesos en costal y voz en cuello, o sea, dando a entender que era pues alguien flaco con un cotón en puesto y apenas si hablaba y lo que se le entendía era poco, ¿no? Entonces, el hecho de dominar la lengua le daba una condición de razón que también le permitía ascenso social. Por ejemplo, hubo conquistadores negros. Juan Garrido, que fue el guardaespaldas de Cortés, era de origen africano, ya ladinizado en España, y él vivió en el centro de la Ciudad de México y fue esclavista, fue minero, conquistó Sudamérica, conquistó la zona desértica de Nuevo México y Arizona. O sea, esto le daba ya su condición de ladino o gente de razón, aunque fuera de origen africano. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo primero quiero felicitarlas, principalmente a la autora. No tenía el gusto de conocerla, pero felicidades porque escribir un libro debe ser una labor muy complicada. Y yo me congratulo de que haya un panel con puras mujeres, porque efectivamente vivimos en una sociedad muy discriminatoria en ese sentido. Aunque el hecho de que haya puras mujeres, caemos también en una discriminación por género. Sí, claro. Y entonces los hombres de este auditorio tendríamos que decir que ahí debe haber 2 hombres, ¿no? Pero bueno. Para compensar lo del otro día. ¿Cómo? Para compensar lo del otro día. Sí. Había 28 hombres y 2 mujeres. 28, sí. Bueno, yo tengo una pregunta para cada una, porque quiero aprovechar su brillantez intelectual de las 4, y tengo una pregunta para cada una. Empiezo con la autora del libro, preguntándole si el tiempo que estudió en la Universidad Complutense de Madrid vivió racismo y cómo sobrevivió a ese. Nunca me había hecho esa pregunta. No, ni sí ni no. Pues yo me relacionaba poco en ese tiempo con el medio ambiente, y la verdad es que iba, tomaba mi clase y salía andando. No me relacioné con gente. He sufrido otros tipos de discriminaciones posteriormente, pero no, en ese momento no me relacionaba y no estaba, pues no, o no lo sentí. Y en aquel momento, cuando yo estudiaba también, como que la sociedad era toda muy española y no había mucha gente de fuera. Yo tenía un amigo que era de Pakistán. Estaba estudiando comunicación, no me acuerdo ni cómo lo conocí, pero pues bien, o sea, es el único, y éramos muy buenos amigos, y no recuerdo yo más gente, si había algún argentino, y no nos gustaban los argentinos, por el estereotipo, yo creo. Pero bueno, yo no recuerdo más en ese momento, pero yo no me relacionaba tampoco mucho. Okay. Se lo pregunto porque tengo un hermano que está estudiando su doctorado precisamente en Sevilla y me cuenta que el racismo es brutal, ¿no? Y además me tocó vivir de cerca el proceso que Hugo Sánchez vivió cuando triunfó en España como futbolista. Yo era alumno de su psicólogo y nos contaba que el estadio entero le gritaba indio, indio, indio. O sea que sí me sorprende que usted no haya habido racismo y que
en esa época no haya existido, ¿no? Sí, pero yo siempre estuve con bajo perfil en la universidad y después estudié una especialidad en Derechos Humanos y todos éramos latinoamericanos ahí. Y tampoco encontré, quizá porque todos éramos latinoamericanos, entonces como éramos la clientela, éramos todos pues había gente de Brasil, de Paraguay, de Costa Rica, de toda Latinoamérica, pues tampoco podían ponerse muy así con toda la clientela a la vez, ¿no? Pero sí nosotros llegábamos ahí, por ejemplo, queríamos hacer una fiesta porque era Navidad o porque y pues los profesores se quedaban como muy sorprendidos porque todo lo queríamos celebrar. Pero pues como éramos mayoría todos, pues decíamos, no, pero nosotros celebramos porque celebramos y pues con renuencia, pero decían, bueno, pues que ellos hagan lo que quieran, pues éramos 30 contra 1, no había de más. Sí, yo me imagino también que con el paso del tiempo, por eso me he interesado en la situación de la migración en Europa, porque pues están viviendo un estado muy duro, en el sentido de que uno va en la calle y se encuentra pues 1000 lenguas en la calle y hay gente de pues de todas partes, de Croacia, de países orientales, de países negros, de África, también hay gente, muchos árabes, rumanos. Entonces, yo me imagino que también eso, a mí me explica, por ejemplo, el hecho de que los gobiernos de derecha, o sea, la gente sigue votando de gobiernos de derecha, porque los gobiernos de izquierda van a favorecer esa migración. Es decir, el fenómeno de Donald Trump tiene algo que ver con esto de la migración y tiene que ver también con este problema de la multiculturalidad y de la inmigración. Entonces, creo que hay una diferencia también social entre cuando yo estudiaba y ahora. Sí, creo que ahora eso se ha recrudecido. Y bueno, luego pasa una cosa también, que los mexicanos cuando vamos de turistas. Entonces no es lo mismo ir de migrante que ir de turista. Y entonces ahí también yo noto una diferencia en eso. Muy bien. Gracias. Y la siguiente pregunta es para la doctora Ortiz. Y bueno, la pregunta es si ser racista es un proceso inconsciente, por ejemplo, ustedes están especializándose en psicoanálisis. ¿Se puede ser racista y no saberlo? Porque tengo la impresión que yo lo soy, no lo sabía, y la semana pasada un amigo que estudia filosofía me lo dijo, y en una semana después de que me lo dijo, he comprobado que yo no soy racista, que prefiero ir a galerías y no quiero ir al cine de las plazas, porque aquí viene un tipo de gente y en galerías hay otro tipo de gente, todo ya mencionó ejemplos. Yo fui el que le puso los apodos a mis hermanos, yo soy el mayor. Todos los apodos que tienen que ver con raza, talla, sobre todo con raza y talla, eso los puse yo. Entonces, sí soy racista, pero yo decía que yo era un liberal, demócrata, pluralista y amante de la diversidad. Eso decía conscientemente. Pero por eso la pregunta es un proceso inconsciente, entonces, y si es inconsciente, tomando las palabras de la doctora, dejarnos de tarea quienes somos especialistas en psicología, si se pueden usar técnicas subliminales para trabajar con los niños este proceso de que somos racistas sin saber que lo somos, por ser un proceso inconsciente. Claro. Qué pregunta tan interesante. Mira, creo que sí, efectivamente, hay algo que podría decir que es un tanto inherente a la condición humana, que es también un cierto miedo a lo diferente. Y eso es, no nada más de los mexicanos y los afroamericanos, es algo universal. Me llamó la atención y permíteme leer unos datos que están aquí en el libro, que dice, de acuerdo con estimaciones recientes, los 184 estados independientes del mundo contienen más de 600 grupos de lenguas vivas y 5,000 grupos étnicos. En términos generales, se habla de la existencia de alrededor de 300 millones de autóctonos, por lo que más bien son escasos los países cuyos ciudadanos comparten el mismo lenguaje o que pertenecen al mismo grupo racial.
En el mundo hay 114 países con minorías, por lo que puede decirse que todas las regiones del planeta cuentan con estos grupos sociales. En América Latina, aproximadamente 17 países tienen diversos pueblos indígenas. Menciono estos datos para ilustrar el hecho de que es algo inherente a la condición humana, el temor a la diferencia, el buscar, el diferenciarse siempre implica un riesgo, puede ser de lo desconocido, de lo diferente, y esto está en el fondo del racismo. Ahora, como nosotros como condición humana, lo que nos diferencia de las otras especies de manera central es nuestra capacidad de simbolizar. Ningún animal se siente ofendido, ningún animal maneja estas simbolizaciones de lo que implica un ritual o una más allá de las jerarquías obvias por la capacidad física, por la fuerza para la sobrevivencia, pero esta capacidad lo que nos da esta condición humana es precisamente el poder pensar en abstracto, el poder simbolizar. Entonces, de ahí viene que el hecho de que ese temor a la diferencia de alguna manera se simboliza a través del mensaje de actitudes, y muchas de esas actitudes efectivamente son inconscientes porque las aprendimos. Hay en el Museo de Memoria y Tolerancia exhiben creo que se puede conseguir ver en internet, pero han hecho estudios del tipo de poner a bebés, a niños muy pequeños frente a muñecos de distintos colores de piel y preguntarles cuáles te gustan, cuál crees que es bueno, cuál crees que es malo. Y en una edad tan temprana como los 1 o 2 años, los niños identifican lo bueno con lo blanco, con lo malo con lo negro, de una manera muy intuitiva. Entonces yo me preguntaba, de alguna manera tenemos que simbolizar y diferenciar el bien del mal, lo bueno de lo rico de lo pobre, lo superior de lo inferior. O sea, también nos movemos mucho mentalmente por dicotomías, por dualidades, ¿sí? Entonces, no es una tarea fácil, es algo que ha venido desarrollándose con nuestra propia condición humana, y si algo nos diferencia les decía de esta condición animal, es esa posibilidad que tiene mucho que ver con el desarrollo del lóbulo prefrontal. A mí me llamó mucho la atención, se los recomiendo si tienen, pueden verlo no sé si sea en una de estas cadenas Netflix o de estas opciones, pero me llamó mucho la atención un documental de la BBC en donde está documentado que el Holocausto se llevó a cabo en un estado virtual de drogadicción, tanto de los nazis como de los propios judíos, que tomaban anfetaminas para tolerar la ansiedad. Y en el caso de los soldados en el frente, era una manera de lidiar con la ansiedad y de exaltar este ánimo, de esta valentía, esta capacidad. Se hicieron estudios en donde se documentó el impacto que tiene la adicción a ciertas drogas para ser verdaderos asesinos seriales. O sea, hay toda una alteración a nivel neuroquímico y en la integración de las redes neuronales que están detrás de esas actitudes violentas, que están detrás de esas actitudes destructivas. Entonces yo creo que en ese camino hay hallazgos muy interesantes que nos pueden documentar sobre qué hay detrás de esas precisamente conductas que rayan en la destructividad. Y también quería tomar un poco la pregunta que le hacías, porque a mí me pasó al revés. Yo estudié en Los Ángeles y me sentía dicen que en Los Ángeles, sabemos que en Los Ángeles está la segunda comunidad de mexicanos más grande, pero siempre sí se nota la diferencia, sobre todo que yo llegué a una universidad que podría decirse que es la equivalente quizás aquí a la Ibero, la Universidad del Sur de California, la USC. Llegué a estudiar periodismo, una beca de la Fundación Ford. Yo me sentía intimidada
Y yo fue al revés, o sea, me decían, don't be alien, no seas extraña, no te hagas tú misma extraña. Y el maestro, que fue el director que nos promovió que viviéramos, en mi caso yo viví con una afroamericana, que a la fecha es de una gran amistad, actualmente radica en África, fue allá en busca de sus raíces. Pero pensábamos, parecíamos una pareja peculiar, yo mexicana, ella afroamericana, y nos sentíamos a veces como un objeto casi de estudio antropológico, ¿no? Nos veían así como las curiositas. Creo, a diferencia, respeto mucho los puntos de vista, pero creo que esta parte de la aculturación, yo no la veo, o sea, me sonó un poco fuerte ese concepto, en el sentido de que yo creo que esta parte de buscar un lenguaje que trate de ir más allá de las diferencias culturales, no para negarlas, sino para darlas como parte inherente de nuestra condición humana y que no sea esa la base de nuestra capacidad de relacionarnos. Creo que en ese sentido las nuevas generaciones están haciendo pasos agigantados porque precisamente la mezcla es ya parte de todos los días. O sea, esto de que dices que si la mamá afroamericana y el papá francés y etcétera, o sea, todas las mezclas ya las hay y eso es cada vez más notorio. Creo que eso ya es cada vez más. Yo creo que es el lenguaje o los principios básicos de los derechos humanos cuando hablamos del respeto a la diversidad, a la diferencia, del reconocimiento y de la capacidad de inclusión, de uno incluirse y de aceptar la diferencia. Para mí eso es central. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Lo he visto aquí, justamente en una clase que estábamos la semana pasada, una alumna llegó con su hijo y comentó con cierta preocupación, con cierta angustia, que vio aquí afuera la foto de dos hombres besándose. Y creo que es una campaña que está por aquí en el estado. Estaba verdaderamente alarmada y es alguien que está en el tema de los derechos humanos. Digo, ¿cuál es la preocupación? Es que, ¿qué le digo? Pues no había escuchado una noticia de una campaña que fue en el caso de San Luis Potosí, que también una asociación conservadora se opuso a una imagen similar, en donde el mensaje era distintas formas de amar, una sola forma de protegerse, usa el condón, ¿no? Esa era básicamente una campaña contra el SIDA. Entonces, cuando veo que gente tan cercana, tan apreciada, le cuesta trabajo lidiar con eso, me doy cuenta que es algo verdaderamente, como dices, muy introyectado. Es algo muy inconsciente y y creo que eso lo primero que tenemos que hacer es visibilizarlo. El ejercicio que hace Sagrario, que haces respecto a ver qué lenguaje usamos, cómo lo estamos usando, cómo nos dirigimos a las personas, ese es central para detectar esas tendencias discriminatorias, esas tendencias agresivas. Si sueles poner apodos, fijándote en las características de la gente y pueden ser estos un tanto peyorativos, sí es una actitud discriminatoria que yo diría de la manera más respetuosa tratar de evitar, porque realmente así es como en el caso de como psicoanalista, lo que verdaderamente se me hace más difícil es tratar a las personas que tienen ese tipo de problemas, de traumas tan fuertes, porque son en su propia casa en donde se les generan este tipo de actitudes discriminatorias y agresivas, en donde ahí mismo se siembra el desprecio a sí mismo, si eres el negro, si eres el gordo, si eres el chaparro, si eres el panzón. Eso es lo más difícil, o sea, realmente genera una personalidad insegura, porque donde tú fuiste mirado y donde tú integraste tu identidad, fuiste desacreditado. Entonces, y eso sí está más allá de que si es güeros o morenos, o es en general esa actitud. Espero haber contestado. Yo quiero preguntar sobre eso, porque el racismo tiene una profunda base de ignorancia. Y no me refiero a conocimiento formal, académico, sino ignorancia de las diferencias e ignorancia de tu propia actitud racista. Cualquier actitud racista y discriminatoria lo que hace es perpetuar un privilegio. Y por eso es tan difícil conseguir la solidaridad en combate contra el racismo de los grupos privilegiados, porque es perder ese privilegio.
O sea, tú cuando le dices a alguien naco, estás poniéndote en una categoría racial en la que te crees superior. Cuando a alguien le dices pinche indio, estás poniéndote por encima de esa categoría y tú te consideras superior. Y habla de esta profunda ignorancia de tu posición como racista y discriminador y también de tu posición en términos de compartir la condición del ser humano al que estás ofendiendo. ¿Hasta qué punto tú tienes también genes indígenas, genes afro y puedes ser vulnerable del racismo por otro que se considere privilegiado? Entonces, eso es fundamentalmente la base del racismo y la discriminación, ignorancia. Yo te recomiendo que leas un texto de Emiko Saldívar y Mónica Figueroa que se llama No somos racistas, somos mexicanos, que ellas analizan todas estas actitudes racistas del mexicano y que las vemos como naturales, ¿no? Es muy natural burlarse de los negros o de los indígenas y que no pasa nada, ¿no? O sea, hacer mofa de los cómicos que salen como indígenas o los cómicos que salen como negros o gente con deformidades y burlarse de ellas o gente con adicciones, o sea, el típico cómico borracho o borracha y que nos parece muy natural, ¿no? Y que te das cuenta cuando alguien viene de fuera y te dice, oye, eso es racista. Ahorita viene a mi memoria una compañera que está enseñando español en Texas y ella empezó enseñando español en la primaria y les puso la lotería. Pusieron el grito en el cielo los papás. Para nosotros el juego de la lotería es de lo más natural. Entonces, ¿cómo había una sirena enseñando los senos? ¿Cómo había un borracho que se ponía como un ejemplo de imagen a seguir? ¿Cómo había un tipo que se llamaba el Valiente con un cuchillo ensangrentado en la mano? Y entonces cuando empiezan a cuestionarla por cada una de las imágenes, le dijeron, ok, juega con esto, pero vas a parchar esta. No podía jugar la lotería. Para nosotros, sí, para nosotros es de lo más común. El borracho, el valiente, el negrito. Bueno, los afroamericanos pusieron el grito en el cielo por el negrito, ¿no? En fin, que para nosotros, de todo eso habla este texto, de Memín Pinguín, de las canciones de Cricri, o sea, que para nosotros es bien inocuo, pero somos inconscientes o somos ignorantes de actitudes racistas y discriminatorias y que perpetuamos el racismo y la discriminación porque tenemos una posición privilegiada y no queremos perder esa posición, ¿no? Si tú llamas a alguien chaparro es porque estás más alto, ¿no? O a la gorda o el gordo porque estás delgado, pero pues habrá alguien que te endose a ti otros apodos y ellos mantienen su privilegio. Entonces es una cadena. Ya por último, hay un periodista que se metió con el Klan. El Ku Klux Klan es una asociación racista que viene desde el siglo XIX y que son blancos fundamentalmente ignorantes, sobre todo en Carolina del Sur, en los estados del sur. Y este periodista afroamericano se va con ellos a estudiarlos y le permiten que ingrese a las reuniones y él dice que va a convencerlos de desertar del Klan. Y después de dialogar y de conocerse, muchos desertan del Klan y queman sus ropas, que son como unas capas así con cucurucho, porque hubo un conocimiento. Entonces tú discriminas lo que no conoces. Cuando ya los conoces, como una lección que me dio mi hija, porque en la escuela cuando estábamos en Estados Unidos le gritaban frijolera. Entonces se volteó y les dijo, sí, somos frijoleros, comemos muchos frijoles. Y si nos conocieras, nos llegarías a admirar. Y para mí fue impactante que una niñita de 8 años le dijera eso a otro niñito blanco norteamericano, porque ganó el premio de spelling, de deletrear en inglés. Ella ganó el premio estatal de deletrear en inglés siendo mexicana, ¿no? Entonces, cuando pasa a recoger el premio, este niño le grita, beaner, ¿no? Frijolera. Y ella se voltea y enfrente de todos les dice eso. Y a mí me impactó mucho, pero también fue el catalizador para dejar de vivir allí, ¿no? O sea, yo no quise vivir más allá. En fin, el racismo es ignorancia y hay que tratar de combatir eso. Sí, y bueno, aprovechando que ya tomó el micrófono la maestra Sagrario, sobre Morelos, creo en la confiabilidad de sus fuentes.
respecto de los rasgos negros de Morelos y los motivos por los cuales usaba el paño, pero también tengo información de que más bien era porque era calvo. ¿Cuál de los factores fue más importante? No. Morelos era arriero, Sí. era un mulato arriero y que deja la arriería por cuestiones pasionales, mata al esposo de una de sus amantes y era un hombre muy avesado y muy entrón con las armas, y en estos tránsitos de arriería conoce a Hidalgo. E Hidalgo es el que lo incita a entrar a la Universidad Nicolaita, y ya siendo grande le permite la entrada, pero es por Hidalgo. De hecho, Morelos entra a la lucha armada cuando matan a Hidalgo. Él no se involucra en la lucha armada luego, porque él era estudiante en el seminario y egresa, él, por no perder ese privilegio de ordenarse, sigue en la universidad, matan a Hidalgo y él entra en la lucha armada. Y como buen arriero conocía muchas rutas, por eso no es en balde el sitio de Cuautla y su escape. Él conocía muchos caminos, y era un estratega y un letrado. Yo hice hace 10 años justamente la curaduría de una exposición que se llama La presencia africana en México desde Yanga hasta el presente, y usamos una pintura de Rufino Tamayo que nos la quitó Calderón de la exposición porque se dio cuenta que era una imagen muy bella. Estaba en la Secretaría de Hacienda, y cuando Calderón vio la imagen nos la quitó de la exposición y se la llevó a su oficina en Presidencia. Creo que es la imagen más fidedigna de Morelos, de cómo era. Bien a bien no sabemos, pero Tamayo hizo una obra que me parece muy, muy digna de representar a Morelos. Es una pintura gigante y la pueden googlear, muchas de las imágenes de la exposición están en línea, y creo que es la imagen más real de Morelos. Y Tamayo, por ser de Oaxaca, conocía esta presencia africana en su estado. Bueno, y finalmente, para la autoridad del CIDEM, preguntarle cómo va el proceso jurídico legislativo del cambio de nombre del CIDEM. ¿Pronto ya va a ser el Colegio de México, o va a seguir siendo el CIDEM, o cómo va? Bueno, creo que es un tema que no viene un poco al caso. En algún momento, quizá no sabemos cuándo, existirá esta transición. En tanto eso se dé, el CIDEM sigue siendo el CIDEM, no haya aún vinculación con esta nueva institución que se pretende crear, y bueno, es lo que sabemos. Sí. Bueno, por cuestiones de tiempo, creo que ahí viene una participación. Para cerrar con esta participación y hacer la clausura y entrega de los reconocimientos. Bueno, primero, muchas felicidades a todos ustedes. Bien, yo creo que estamos en un tema del racismo muy difícil, porque creo que se liga a la religión, la filosofía, la historia, la biología, la medicina. Me recuerdan a Darwin y sus investigaciones, propuestas de el más fuerte es el dominante, y curiosamente se sabe que en África nace el hombre y de allí se difunde, y creo que los negros se han distinguido por muchas cosas, como la música, el deporte. Creo que sin ellos Estados Unidos no sería nada. El país más racista para mí, ¿verdad? Y fascista con Donald Trump y demás. Yo creo que de allí nos han dominado ideológicamente, culturalmente, ¿verdad? Porque preferimos a las rubias y desechamos a nuestras mexicanas morenitas que pues Cortés admiraba, ¿no? Como a su amante, la Malinche y demás, que era súper inteligente.
y bueno, ahí se liga una de mis preguntas, ¿por qué México es un país profundamente sefaradita? Cortés trae desde los árabes, judíos y católicos a México, ¿cómo es eso posible? Y bueno, para terminar esto, creo que también es algo bueno porque surge ahora la multiculturalidad y el rescate de nuestros grupos indígenas y sus usos y costumbres, su medicina tradicional, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es todo. Gracias. No hay pregunta, ¿verdad? Solo comentario. Lo de por qué es profundamente sefaradita. Bueno, hay una presencia sefaradí en la península ibérica que los reyes de Castilla y Aragón se comprometen a expulsar, cosa que no ocurre en Portugal, por ejemplo, ocurre más tardíamente. Entonces, muchos de estos los obligan a la conversión o se expulsan, y entonces se cambian sus apellidos para poder hacerse pasar por conversos, y se les llama marranos, por ejemplo, es el apodo que se les tiene. Y se les marcaba con una estrella de David para señalar que eran judíos conversos. Obviamente la conversión no se daba del todo. Se puede rastrear por heráldica. A mí me ha llamado mucho la atención el análisis de los apellidos y me he vuelto una obsesiva rastreando el origen de los apellidos. Entonces, por ejemplo, apellidos de origen africano pueden ser las castas, ¿no? Apellidos como Crespo, Pardo, Prieto. Crespo, el cabello chino; Pardo, que es una casta; Prieto es otra casta; Moreno, yo creo que conocen a mucha gente que se apellida así. Bueno, son nombres de castas y esto te habla de una ancestría africana. Y apellidos que tienen nombres de oficios: herrero, marrero, morera, el mío, carretero. Eran apellidos de origen sefardita y que los cambian al momento de la conversión y les ponen el apellido de su oficio. Entonces ahí puedes rastrear también una ancestría sefardí. También me ha dado la tarea de buscar muchos elementos culturales sefarditas en la cultura popular de México y no se imaginan cuántos he encontrado. Muchísimos, muchísimos, desde minoras son los candelabros de 7 velas; mezuzas, que son unas bendiciones que se ponen en las puertas, prácticas del sabbat, y también una presencia musulmana, maometana, ¿no? que lo encontramos en apellidos, en la música, sobre todo en la música veracruzana, por ejemplo. La ausencia de tambores africanos, pero sí una presencia de cuerdas, instrumentos de cuerdas que vienen del norte de África, que habla de una presencia maometana o musulmana. En fin, que me he dado la tarea de buscar estas diferentes presencias que no son solamente indígenas, porque es un mito que México sea indígena e ibérico, y dentro de los ibéricos pues había una multiculturalidad muy grande. Lo que pasa es que no estamos conscientes y a la gente no le gusta que le digas, la gente se molesta. Entonces yo ya desistí de andarle diciendo a la gente, ay, fíjate que eres de origen judío, ¿no? Y la gente no le gusta por el estigma que hay en torno a lo judío, ¿no? Pero sí tenemos una ancestría profundamente judía. En la gastronomía, bueno, les podría decir muchas recetas. Por ejemplo, la comida de Semana Santa es profundamente judía. O esta idea de guardar la vigilia los viernes, es una tradición profundamente judía. En fin, que hay varias prácticas, o la misma estrella de David presente en mucha de la iconografía religiosa, que es claro que hay ancestría sefardita. Lo que pasa también es que la corona española prohibió muchísimo, pero mucho, que pasaran judíos. Pero los judíos pasaban. Y lo que hacían era cambiarse el nombre, pues porque no podían pasar tampoco los judíos conversos. Pero pasaron.
Y entonces trataron de mimetizarse con la sociedad, pero cuando uno nunca va a dejar todas sus costumbres culturales, nunca, por más que quiera tomar unas nuevas, y eso impacta en la sociedad novohispana, aunque aquí siempre pasaron como católicos, pues. Pero, por ejemplo, se me ocurre la casa de Humboldt de Tasco, que tiene una decoración de ajaracas que es totalmente mudéjar, sefardí. El consumo de chivo, donde hay chivo hubo judío, chivo, cabra, donde hay tortilla de harina, donde hay mezcla de comida con miel, donde hay una persistencia comida con huevo, todo lo capeado, por ejemplo, es muy judío. En fin, que ya nos está dando. Ya nos está dando. Bueno, pues no me queda más que entregar los reconocimientos a las panelistas que nos acompañaron el día de hoy en la presentación del libro de El racismo en contexto, espacios y casos latinoamericanos. Muchas gracias, Ana María, por habernos congregado el día de hoy, y voy a dar lectura únicamente al primer documento. Y dice: el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos otorga la presente constancia a la maestra Sagrario del Carmen Cruz Carretero por participar en la presentación del libro El racismo en contexto, espacios y casos latinoamericanos, realizada el 28 de abril del 2016 en el Auditorio Ricardo Guerra. Firma la maestra María de Lourdes Álvarez y Casa Longoria. Muchas gracias. Con el mismo texto le entrego su constancia a la doctora Alicia Ortiz Rivera. Y por último, bueno, el agradecimiento por considerar a esta casa de estudios para la presentación del libro a la doctora Ana María Carabe López. Muchas gracias. Y agradecemos la presencia de todos ustedes. Gracias. Mira, este libro